Bueno, pues buenos días, mi nombre es Alberto Rodríguez Villegas y soy del curso de primero de bachillerato. Y bueno, hoy os vengo a exponer un poco lo que sería el proyecto del tercer trimestre, un reto que nos puso don Javier Eladia de filosofía. Y bueno, voy a hablar sobre una de las grandes incógnitas de este mundo filosófico, que ya habrán podido muchos presuponer, de la cual voy a hablar en breves minutos. Yo lo he enfocado de manera libre, sobre todo bajo mi humilde punto de vista, ya que considero que la palabra idea está englobada por muchísimos conceptos, por muchísimas ideas en sí, y es aquí donde se nos enciende una bombilla, como aquel que dice: voy a hacer el proyecto de filosofía que debería de haber hecho ya hace una semana y lo estoy haciendo la noche de antes. Hemos escuchado muchas veces esas expresiones y siempre se nos ha mentado a lo largo de nuestra vida, pero nunca se nos ha mentado el origen de la palabra idea. Y es aquí donde quiero revocar con mi introducción. Bien, seguramente, como muchos de los oyentes que me estarán escuchando ahora, le ha sucedido en su vida laboral o en el colegio, en el instituto, han tenido diferentes conflictos con muchas personas, las cuales le han dicho que le han robado la idea o que se la han quitado. Y yo siempre le hago pequeñas preguntas a este tipo de personas, como por ejemplo: ¿la idea que acabas de tener es totalmente verdadera? Y entonces cuando la gente me empieza a refutar muchísimo sobre la pregunta que le acabo de plantear, pero después hay otras dos preguntas que les pillan por sorpresa indirectamente y son: ¿qué alcance tiene la verdad y si la verdad es tuya? Porque si desde un primer momento decimos que la verdad es algo que podemos palpar, que podemos tocar y es algo de nuestra propiedad, al ser un principal concepto de la realidad y sobre todo de una idea, pues la idea también sería tuya. Estos son pequeños relámpagos que se encienden en una misma bombilla por el simple hecho de estar continuamente pensando en la diferencia que existe entre el mundo inteligible y el mundo sensible o real, que muchos me dirán: ¿qué es eso? Pues bien, aquí es donde entra un filósofo muy conocido, amado por muchos y también odiado por algunos que, gracias a Dios, estudiamos la asignatura de filosofía: Platón. Bien, Platón, con su obra La teoría de las ideas, lo que nos haría sería una explicación bastante clara de la diferencia que habría entre estos dos mundos, y sería más o menos como el núcleo de su filosofía. Esta incógnita que presenta Platón dentro de esta obra es lo que ha hecho que me decante por extrapolar el concepto de idea y llevarlo un poco más hacia mi terreno, porque la pregunta en sí de este ensayo era si una idea es tuya, pero como ya hemos dicho antes, hay muchísimos conceptos de idea. Yo lo he enfocado sobre la idea platónica. Bien. Esa más o menos sería mi introducción y mis argumentos, mi tesis, revocaría en la teoría de las ideas, como bien he dicho. La teoría de las ideas y sobre todo el pensamiento concebido por Platón sería esta diferencia entre los dos mundos. Yo personalmente casi siempre explico primero el mundo real, el mundo sensible, porque es aquel mundo que no le cuesta comprender mucho a la gente, ya que creo que estés metido en el mundo de la filosofía o no, más o menos lo vas a entender. Bien, de manera sencilla, el mundo sensible, el mundo real, sería aquel mundo en el que nosotros somos capaces de percibir los objetos. Somos capaces, por ejemplo, yo mismo ahora de coger este móvil o cualquier objeto alrededor mío. Y sobre todo, esos objetos son mutables, son ajenos al cambio y sobre todo perceptibles por nuestros sentidos. Aquí englobaríamos una de las tres características, uno de los tres significados de la realidad, que sería la veracidad de los objetos que yo estoy tocando. Por otro lado, tendríamos el mundo sensible, el mundo real. El mundo inteligible. El mundo inteligible es aquel que es menos comprendido por la gente, porque entramos en el ámbito de nuestro pensamiento. Aquellas cosas las cuales no son perceptibles por nuestros sentidos, son inmutables y sobre todo son indestructibles. Bien, pues llegan diferentes tipos de preguntas y de cuestiones que se le van planteando a Platón a lo largo del camino, y él básicamente lo enfoca con su antropología.
sobre todo con su ontología. Su ontología se dividiría básicamente en su antropología, la teoría del conocimiento, la estética, la política y la ética. ¿A qué me quiero referir con todo esto? Bien, a los oyentes que no estén muy puestos en el mundo de la filosofía, Platón lo que quería decir con estas simples características sería diferenciar la belleza de lo que no es tan bello, lo políticamente correcto de lo que no, lo que era ético y lo que no era ético, y sobre todo, y haciendo un hincapié en lo que quiero decir, lo que era verdad y lo que no. Yo personalmente enfoco casi siempre los trabajos de filosofía en la apariencia y realidad, y es uno de los ejemplos que se puede poner dentro de la ontología de Platón. Él básicamente lo que quería hacer era una aclaración entre lo que nosotros queríamos que era verdad y lo que no, la idea real de la idea inteligible. Bien, pues yo básicamente con esto lo que quiero decir es que nosotros somos personas, y aquí hago una aclaración, no somos máquinas, no somos capaces de hacer control C y control V, copiar y pegar las cosas como se cree que se hace, ya que el mundo inteligible es el mundo en el que tú tienes una aportación en donde crea un modelo, por así decirlo, y el mundo sensible o real es aquel donde se lleva a cabo ese modelo. Y entonces mucha gente vendrá y me dirá, pues entonces tú has tenido ese modelo, tú lo has pensado, tuyo es porque tú lo llevas a cabo y el hecho de patentarlo también es tuyo, pero es que no es tan sencillo. Bueno, yo casi siempre con lo que he dicho de que no somos máquinas, lo clasifico mucho y lo pongo mucho como ejemplo el ser de Parmenides, aquel ser que creó Parménides y que era básicamente lo que he dicho antes, control C, control V, copiar y pegamos las cosas y Santas Pascuas. Pero déjame decirles que esa era la idea de Parménides. Es decir, el ser parmenidio sí podría ser una idea cognitiva, una idea que ya existía antes de que el ser humano la pensara. Pero a su vez, Parménides era el que lo había pensado, es decir, era su idea sensible o real. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todas las ideas, todas las pequeñas ideas que se nos van ocurriendo ahora mismo, proceden de una idea superior, que puede ser de otra persona, puede ser de algo que hayamos visto, otra idea sensible, y a su vez esa de otra. Así hasta llegar al, por así decirlo, al Dios de la idea. ¿Cuál era ese Dios de la idea? Sí, las ideas cognitivas, las ideas del bien, aquellas que no debían de ser pensadas para que ya existían. Pongamos un ejemplo. Yo ahora mismo, pues, se me ocurre dibujar una línea recta y puedo asegurarles que ya sea dentro de un minuto, una hora o un día, no lo voy a pensar de la misma manera que lo había pensado antes. Bien se me ha podido olvidar, puede estar difuminado o cualquier otro tipo de cosa. Bien, yo ahora dibujo en mi mente esa línea recta. Seguramente sea totalmente perfecta, pero yo la llevo a cabo a mano, en una hoja de papel, y no será totalmente perfecta. ¿A qué se debe esto? A que nosotros, a lo largo de nuestra vida, hemos podido estudiar las figuras geométricas, cuadrados, triángulos, cualquier tipo de figura. Pero a la hora de llevarla a cabo, ya sea con una regla perfecta, milimétricamente, no la llevaremos a cabo con una perfección exacta como la habíamos pensado. ¿Por qué? Porque las figuras geométricas, las figuras matemáticas, son ideas cognitivas, son ideas que ya estaban ahí antes de ser pensadas. Bien, a lo largo de mi tesis, como ya he dicho anteriormente, pues pondría el ejemplo de Parmenides. Yo que soy una persona que casi siempre intenta solventar los problemas con ejemplos, cabe destacar que el concepto actual que se tiene de idea engloba todo lo que viene siendo el ámbito de la esencia de los objetos. Pero tiene una particularidad, y es que el concepto de idea es comprendido en el concepto, pero con la particularidad de no poder ser confundido con el concepto. Y eso es un tanto ambiguo, la verdad. Yo lo pongo siempre con ejemplos como el del símil del sol o el de la alegoría de la caverna. El símil del sol básicamente es que yo me pongo ahora mismo debajo del sol a mirar una flor. Y puede que mi pensamiento sea que la flor es más bonita al reflejarla más la luz, o desde el ángulo que la estoy viendo parece más grande,
Pero eso son ideas sensibles, ideas reales, mi pensamiento, mi opinión, que surge de la experiencia. Y después está la idea cognitiva de que es una flor, su estructura no va a cambiar desde el ángulo donde la vea, tampoco va a cambiar cualquier cosa que ya existía antes de que yo la pensara. Y después tendríamos la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna sería básicamente 4 o 5 personas, vamos a dejarlo en un grupo de personas que están amordazadas de nacimiento y la única visibilidad que tienen ellos son de la pared que tienen enfrente. Detrás suya hay una hoguera, pero ellos no lo saben. Y lo único que se refleja son las pequeñas sombras que se proyectan de ellos mismos en la pared. Ahora cierren los ojos por un instante e imagínense que una de las personas es liberada. Lo primero que haría, supongo, sería mirar la hoguera que hay detrás suya. Después saldría de la cueva, pero antes de ello vería la luz fuera de la cueva, sin salir. Y después saldría a la realidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bien, como en el símil del sol, el sol es la idea cognitiva, la flor sería la idea sensible, y nosotros mismos es ese concepto ambiguo que tenemos todavía entre ese mundo sensible y ese mundo inteligible. Al igual que en la alegoría de la caverna. Por un instante, la persona que ha sido liberada cree que tiene una hoguera detrás, pero no lo sabe con exactitud. Cuando se da la vuelta es cuando lo sabe. Cuando va a salir y ve la luz fuera de la caverna, piensa que es luz, pero no lo sabe con seguridad. Cuando sale es cuando lo sabe de verdad. En la contraargumentación me he querido detener un poco y he metido a otro filósofo. No quería meter mucho a Parménides, en este caso he metido a Aristóteles, ya que yo creo que sería la persona que más conflicto tendría en este tema con Platón. Y es que Aristóteles, al salir de la academia, forjaría su propio pensamiento. Y su propio pensamiento sería que Platón se equivocaría completamente. No se puede dividir el mundo inteligible del mundo sensible, no se puede separar el objeto de su esencia. Y esto es algo que crea un poco de debate, crea un poco de confusión entre todas las personas que, como yo ahora mismo, nos estamos planteando si la idea que acabo de tener yo de grabar esto es mía. Pero es que todavía se precisa de esa capacidad para diferenciar si esa idea que acabo de tener yo es real o es inteligible. En la conclusión, básicamente, me he querido enfocar siempre en el pensamiento de Platón. Y es que llegamos a una clase de pensamiento donde decimos, si una persona no ha tenido la misma idea que yo, en el mismo momento, precisamente igual, de la misma manera y perfectamente, esa idea es mía. Como decía un empresario argentino, Máximo Cavacciani, una idea no vale nada hasta que se lleva a cabo. Pero entonces, cierren los ojos otra vez. Y imagínense que ustedes son aquellas personas que están encerradas en la cueva. Uno de ustedes, por ejemplo, es liberado. Mira la hoguera que tiene detrás. Va hacia afuera y ve la luz proyectada dentro de la cueva y después sale fuera. ¿No creen ustedes que nosotros somos esa persona día a día? La luz de la cueva es nuestra idea sensible y fuera nuestra idea inteligible. Pero es que todavía no hemos sido liberados y todavía no sabemos cuál es esa diferencia.